Les voy a explicar un poquito cómo va a estar la dinámica, seguramente algunos ya la deben de conocer, y si no, antes de comenzar, para que el jurado también sepa este, cómo va a estar esto. Vamos a iniciar con una ronda por parte van a ser dos rondas de 15 minutos. Uno va a ser por parte del agente económico y otro por parte de la comisión. Va a iniciar el agente económico, que pone el caso, y posteriormente van a haber otra ronda de 15 minutos donde la comisión dé su argumento. Posteriormente, después de esos 15 minutos donde ambos van a exponer, va a haber otra ronda de 5 minutos para cada equipo de réplica. Yo me voy a encargar de contar el tiempo y de igual manera, para terminar, va a haber 5 minutos para cada equipo de conclusiones. Siempre va a iniciar el agente económico y posteriormente la comisión. Al finalizar va a haber una ronda de unos 15 minutos para que los jueces puedan hacerle diversas preguntas a cada equipo o a un participante en especial. Y finalmente los participantes van a tener que salir para que los jueces puedan deliberar. Les voy a pedir por favor que no interrumpan cuando expongan el caso, que cuando inicie la exposición de los equipos todos apaguemos los micrófonos y para que no haya interferencia ni nada por el estilo. También yo les voy a contar el tiempo y les voy a pedir que estén muy al pendientes en el chat, porque igual aquí en la cámara les voy a decir faltan 5 minutos, faltan 3 minutos, faltan 2 minutos, y así para que vayan midiendo el tiempo o lo vean en el chat, se los voy a ir marcando. Oye, yo aquí tengo el celular, entonces aquí los voy a contar. Y eso sería como todo. No sé si tienen alguna duda, alguna cuestión que quieran Sí, comentar. Y ¿qué también les voy tal? a... Buenos Ah, días. Solamente tengo una duda. Entiendo que el agente económico empieza en este caso. ¿Es correcto eso? ujú, Ya, está bien. muy bien. Gracias. Sí. Entonces, para que pues ya tengan todos sus argumentos, si van a compartir una pantalla para exponer el caso, pues también díganos y ya, para que Una los consulta. jueces puedan... Sí. Queríamos preguntar si el orden invertido se invierte, a pesar que el reglamento no esté así, porque en el reglamento Perdón, parte pues primero autoridad investigadora. Entonces teníamos esa duda. no, sí, es primero autoridad investigadora, después agente económico. Disculpa ahí por la confusión. Va primero autoridad, después agente económico, como el mismo orden que las de ayer. ¿Sale, vale? Perfecto, muchas gracias. Ok. Diana, Ya, nada ya. más, permíteme validar, me parece que ya está el jurado. Veo por ahí a Romeo. Buenos días, Romeo, Brenda Y también y es muy importante Jacqueline. decir que Sí, en adelante, esta adelante. ocasión van a haber 4 jurados. Normalmente son 3, pero en esta ocasión van a haber 4 jurados. Entonces sí es muy importante que pues se luzcan en esta audiencia, porque pues el jurado va a hacer varias. No sé si ya me quieran confirmar si todos los miembros de los equipos, tanto de la comisión como del agente económico, ya se encuentran para poder iniciar. ¿Uno me puede confirmar? Por el lado del agente económico, sí. Ok, ¿van a compartir pantalla o no van a compartir pantalla? Entiendo que inicia la autoría investigadora o... Ajá, la autoridad investigadora inicia. ¿Van a compartir pantalla o no van a compartir pantalla? Sí, vamos a compartir pantalla si no deje la solicitud, por favor, antes de que comience el tiempo. Pues, claro, y pues, o sea, ahí están todos sus integrantes. Estamos todos los integrantes. El equipo se encuentra compuesto por un economista, por 4 abogados, Osman Elgueta Morales, el economista, Agustina Martínez Padilla, abogada, Agustín Margarejo Moreno, abogado, Tomás Fernández Buldowski, abogado, y que les habla Viviana Vara Cisternas, abogada también. Excelente. Ya, el equipo, ya, el siguiente equipo ya está listo también, ya están todos sus integrantes.
Sí, en nuestro caso comunicamos con anticipación que por el día de hoy no íbamos a poder participar todas las integrantes del grupo, por eso se lo comunicamos de manera oportuna a la organización. Sí, es más No por hay un ni- no tema hay de ni- disponibilidad. Claro, y digo nada más aclararle a los miembros del jurado, no hay ningún problema con eso, visto que nos avisaron con tiempo y demás, está justificado y no penalicen al equipo en la nota por esta situación que escapa de sus manos. Muchísimas gracias. En nuestro caso, el equipo del agente económico somos Juana Buleje, abogada, Alessandra Salazar, abogada, y Michelle del Águila, economista. Ok, muchas gracias. Entonces, si ya no hay nada y el equipo de la autoridad investigadora está listo, vamos a proceder a iniciar la audiencia. Antes de comenzar a correr el tiempo, queríamos solicitar si se ve la diapositiva que estoy compartiendo, si se escucha y si se pasan correctamente la diapositiva. Por favor, A ver, si me lo pueden sí, confirmar. todavía no Yo se te ve. veo yo te veo y te escucho, pero no veo presentación, fíjate. Sí, Igual acá. ¿Ahora? ok, ya está cargando la pantalla. Sigue sin verse en la pantalla. ¿Ahora se ve las diapositivas? Sí, Todavía no se ve. No, fíjate que dice que estás compartiendo, pero no se ve. Nos podrían esperar un poco porque estamos con problemas de conexión. Ya se ve. ya se ve. Muchas gracias. Ok, si ya está todo listo, Bueno, entonces yo procedo a iniciar con el tiempo. Tiene la autoridad investigadora 15 minutos para iniciar. Adelante. Buenos días, miembros de este honorable tribunal, miembros de la contraparte y todos los presentes. Como autoridad investigadora, procedemos a imputar dos ilícitos en contra de Gabat Pharma. En primer lugar, el abuso de posición dominante y en segundo lugar, un acuerdo colusorio. Ambos ilícitos anticompetitivos se imputarán de manera independiente. Nuestro alegato se estructurará como se señala en pantalla. A continuación, iniciaré con los hechos del caso. Gabat Pharma, en adelante. Solo Gabat es una empresa que produce y comercializa un medicamento llamado Adelina, el cual es utilizado para tratar el virus de la influenza. Pero con la llegada de la pandemia, la Adelina se comenzó a emplear también para tratar los síntomas de la anosmia generados por el COVID-19. Este fármaco emplea la molécula de la adeliridina, para lo cual Gabat contó con una patente que venció el 1 de febrero de 2020. Por otro lado, Generic Health, en adelante. Solo Generic es una empresa dedicada a producir y comercializar medicamentos de patentes vencidas o genéricos. Generic comenzó a comercializar Adovit el 1 de julio de 2020, fármaco que ingresa al mercado a competir con la Adelina, ya que ambos medicamentos utilizan la molécula adeliridina. En enero de 2021, Gabat lanza un nuevo medicamento con una nueva patente industrial llamado Adelina Plus, también para tratar los síntomas de la influenza. Este fármaco emplea los mismos principios activos antes mencionados, pero además incluye la molécula de la citina, que lo diferencia de la adelina, ya que no genera el efecto secundario de acidez estomacal. Respecto a los hechos que fundan este dictamen, se tiene que, en primer lugar, en abril de 2020, Gabat suscribió un contrato con Laboratorios Yaja Pharma, mediante el cual Yaja Pharma se obligó a cesar cualquier esfuerzo de producción y desarrollar medicamentos que contuvieran la molécula de la adeliridina y que pudieran infringir los derechos de propiedad industrial de Gabat. El segundo hecho que funda este dictamen corresponde a que Gabat inició un procedimiento administrativo por la transgresión de la patente ADPLAS contra Generic, lo que trajo como consecuencia que Generic estuviera fuera del mercado durante 3 meses. El último hecho que funda este dictamen corresponde a la publicación de estudios
por trabajadores de Gabat, en los cuales se exponía la efectividad exclusiva del medicamento Adeplas para el tratamiento de la anosmia, disminuyendo considerablemente la demanda de Ovid. Posterior a esto, en octubre del mismo año, la Autoridad de Riesgo Sanitario de Yajalón emitió un comunicado concluyendo que, para el tratamiento de la anosmia, los 3 medicamentos mencionados poseen exactamente la misma efectividad. Establecido el contexto, procederemos a tratar el mercado en el cual se desenvuelve el caso. Para esto, le doy la palabra a mi colega Osman. Muchas gracias, colega. Honorable Tribunal, me permito iniciar el alegato en relación con el mercado relevante. La delimitación del mercado relevante se realizará conforme al artículo 67 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, del cual se desprenden 2 criterios de delimitación. 1, delimitación del producto, y 2, delimitación geográfica del mercado. Magistrados, en primer lugar, la delimitación del producto. Se acota a los medicamentos para el tratamiento del padecimiento médico derivado del virus de influenza que contengan el principio activo de adiribina. Esta delimitación se basa en el principio de sustituibilidad. La sustituibilidad se refiere a la capacidad de un producto, en este caso un medicamento, para ser intercambiado por otro debido a semejanzas en características, eficacia, precio. Magistrados, es crucial entender la sustituibilidad entre estos 3 medicamentos mencionados anteriormente, por lo que para ello presentamos 3 argumentos fundamentales. 1, unidad en su composición. 2, los 3 medicamentos poseen propiedades terapéuticas similares. 3, perspectiva del consumidor. Existe una percepción del consumidor sobre estos medicamentos como intercambiables. Y profundizando en el tercer punto, los efectos económicos a causa de la campaña de desinformación muestran el incentivo de modificar esta percepción de los consumidores con respecto a Adeplas y los demás medicamentos. El gráfico que se ve a continuación es mucho más que una simple representación visual de la demanda de Adovit. Revela una narrativa que respalda la sustituibilidad entre Adeplas y los otros medicamentos. Se observa una fluctuación de la demanda de Adovit marcada por la caída pronunciada de aproximadamente un 56% tras la campaña de desinformación. En este otro gráfico se sigue evidenciando el efecto económico de la desinformación, con una correlación de menos 0.65, lo que quiere decir que a medida que Adeplas ganaba demanda, Adovit la perdía. Sin embargo, tras la corrección de la Arizani, ambas demandas se empiezan a correlacionar positivamente. Magistrados, si estos medicamentos no fueran vistos como sustituibles por el público, ¿por qué se esforzaría alguien en dirigir una campaña de desinformación? La respuesta es clara, porque saben que al sembrar dudas sobre uno, afectan directamente la percepción y demanda del otro. Esta táctica solo tiene sentido en un escenario donde los consumidores ven a Adeplas, Adovit y Adelina como intercambiables, donde elegir uno sobre el otro se basa en la confianza y la percepción. Ahora, magistrados, con respecto al mercado geográfico, los registros sanitarios son emitidos por las autoridades de Yajalón y solo tienen validez dentro de sus fronteras. Esto significa que cualquier producto farmacéutico debe ser aprobado específicamente para su distribución y venta dentro de la República, creando así un mercado delimitado por estas regulaciones. Así, la aprobación regulatoria define y limita el mercado geográfico, situando a Yajalón como el ámbito de competencia directa y relevante para estas empresas. Ahora, magistrados, me permito entrar en detalle sobre la posición de dominio. Los datos y antecedentes que han sido expuestos ante esta comisión revelan que, en el contexto de Yajalón, Gabat ha ejercido una clara posición de dominio en el mercado. Cabe recordar que hasta febrero de 2020, Gabat operaba sostenido por una patente que le otorgaba exclusividad. A pesar de que dicha patente venció y la empresa Generic introdujo su producto en julio de 2020, Gabat conservó una asombrosa cuota de mercado de 89% en promedio para finales de ese año. Esta posición se solidifica aún más entre 2021 y 2022, tal como se evidencia en la gráfica. Durante este periodo, con la introducción de Adeplas al mercado, la participación de Gabat aumentó drásticamente, alcanzando un promedio de 97%. Teniendo esto en consideración, se procederá a la imputación de los ilícitos. Magistrados, imputamos abuso de posición dominante. El artículo 63 exige la concurrencia de 3 requisitos. 1, que la conducta se subsuma en alguna causal del artículo 65. 2, que el agente económico ostente de una posición de dominio. Y 3, que se obstaculice el desenvolvimiento de un competidor. El segundo requisito, es decir, la posición de dominio, ya fue debidamente acreditada en la sección de mercado relevante, por lo que no se hará referencia a ella en este apartado.
Y para entrar en detalle con respecto a los otros requisitos, le daré la palabra a mi colega Agustín. Muchas gracias, colega. Se cumple el primer requisito porque las conductas que aquí describiremos se enmarcan en el numeral 12º del artículo 65. Estas conductas mediante las cuales Gabat abusa de su posición de dominio son dos. En primer lugar, Gabat abusa del procedimiento administrativo mediante el cual solicita la interposición de medidas cautelares en contra de Generic. Mediante este procedimiento lo que hace es instrumentalizar el sistema de justicia para fines no previstos por él. Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia más autorizadas al respecto aceptan que el ejercicio de un derecho, por ejemplo, la interposición de medidas cautelares, sea un mecanismo idóneo para configurar el abuso de posición dominante. Por ejemplo, así se refiere el tratadista Bork a propósito de la primera enmienda norteamericana cuando señala que los medios mediante los cuales se abusa pasan a segundo plano cuando la finalidad y efectos son ilegítimos. Señores jueces, la contraparte va a hacer todo lo posible para tratar de manipular esta situación y hacerla ver como un legítimo ejercicio de sus derechos. De esta manera, su discurso trata de ocultar el hecho de que los derechos de la ADEPLAS no se ven afectados por el ADOBID. Precisamente sobre este punto quiero ser claro. El problema aquí no es que se trate de proteger el ADEPLAS, sino que dicha patente se instrumentalice ilegítimamente para evitar la competencia respecto de la adelina. La patente y los derechos del ADEPLAS no alcanzan a la adelina, que es un medicamento distinto sobre el cual no se tiene patente. En su debido momento se tuvo, pero actualmente no se tiene. Por lo tanto, solicitar esta medida resulta del todo improcedente si tenemos en consideración que el medicamento objeto de estas medidas es el Adovit, que es la versión genérica de la adelina, más no de la ADEPLAS. Asimismo, y como si esto no fuera poco, adelantando la inevitable reintegración de genérica al mercado por el levantamiento de las medidas cautelares, Gabat aprovechó su ausencia para iniciar una campaña de desinformación a través de la publicación de diverso material científico, los cuales contenían información manifiestamente falsa que posteriormente fue desmentida por el Arizani. De esta manera, Gabat financió la publicación de este material, el cual fue elaborado y publicado por sus propios trabajadores. No es coincidencia que todas las publicaciones de sus trabajadores estén encaminadas a un único objetivo: desprestigiar a Generic, en especial teniendo en consideración que dicha información era manifiestamente falsa. No es posible creer que todos estos científicos de una de las empresas farmacéuticas más importantes y prestigiosas a nivel mundial simplemente se equivocaron todos juntos al mismo tiempo y sobre la misma materia. Finalmente, el requisito tercero consiste en que se trate de un abuso exclusorio, lo que guarda relación con la causal invocada. Sobre esto cabe tener presente que la jurisprudencia europea está contesta en que el estándar que exige el desplazamiento refiere más bien a una obstaculización de la competencia. Sin embargo, su señoría, en este caso no solamente se obstaculiza la competencia, sino que se desplaza intencionalmente y motivadamente a un competidor del mercado. Para probar esto basta con ver el gráfico presente en la lámina. Honorables jueces, les pido que por favor me acompañen en su análisis. Antes de la medida cautelar, podemos ver que la demanda promedio de Adovit era de aproximadamente 125.000 millones de unidades mensuales, con una tasa de crecimiento del 134%. Luego de las medidas cautelares, se observa un desplome de un 79% y la participación de Generic en menos de un mes se reduce a cero. Con posterior a la reincorporación de Generic al mercado, se puede evidenciar que nunca, en ningún momento, logró alcanzar la participación que ostentaba con anterioridad. Y tras la campaña de desinformación, la demanda de Adovit sufre una nueva caída, esta vez del 56%. Estos efectos no son una mera casualidad, señores jueces. Podemos presumir que ellos son motivación de Gabat teniendo en consideración tres factores. En el gráfico en pantalla se da cuenta de que existe una relación inversamente proporcional, es decir, de coeficiente -1 entre la participación de Generic y Gabat. Además, la demanda de estos medicamentos es inelástica, por lo que los consumidores estarán dispuestos a pagar más con tal de poder adquirir dichos medicamentos. Y en tercer lugar, como se evidencia en los ratios financieros que se pueden ver en la lámina, el agente denunciado tiene una economía de escala, por lo que también busca incrementar el porcentaje de sus utilidades. Finalmente, la conducta produce efectos negativos en el mercado. A este respecto, el tercer tribunal es tajante sobre la magnitud del daño, como se evidencia en la cita transcrita. Esto también se ve reflejado en el gráfico número 5, que da cuenta de que cuando Generic entra al mercado con un medicamento a un 33% más barato que la adelina, los precios de este último medicamento, la adelina, bajan en un casi 20%. Honorable tribunal, le pido a cada uno de ustedes que no se confundan. Ese 33.3%, la demanda promedio de casi 125.000 millones de unidades mensuales, la tasa de crecimiento del 134%, y cada una de las cifras que se mostraron en este alegato no son simplemente números, son personas. Son millones de familias yalajonenses en una de las crisis sanitarias más devastadoras del último tiempo, y esta, su señoría, no es un mercado cualquiera. No se trata ni del mercado de los relojes ni del de la ropa, se trata del acceso a la salud y de la vida de todas estas personas. Ahora corresponde referirnos al acuerdo colusorio, el cual será abordado por nuestra colega Agustina. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado.
Honorable Tribunal, además del abuso de posición dominante, el acuerdo celebrado entre Gavat y Yaja Pharma corresponde a una práctica anticompetitiva de prohibición absoluta establecida en el artículo 62, número 2. Si atendemos al contenido de la cláusula primera del acuerdo celebrado entre la denunciada y Yaja Pharma, daremos cuenta de que esta es abiertamente restrictiva de la competencia, toda vez que este último se obliga a no producir, comercializar o promocionar un futuro e hipotético medicamento que utilice la molécula de la adelidivina. Esto le permite a Gavat excluir a un competidor que, si bien no posee participación actual en el mercado relevante, podría llegar a tenerlo mediante la consolidación productiva de la investigación que llevó a cabo, debido a que dejaron de existir derechos que protegieran el producto de la denunciada al haber vencido a las patentes sobre la molécula de la adelidivina y el fármaco adelina en 2014 y 2020 respectivamente. A la luz de estos antecedentes, esta comisión califica el acuerdo en cuestión como uno de prohibición absoluta, ya que el estudio de sus cláusulas evidencia una alta capacidad restrictiva, puesto que las obligaciones de no hacer que acarrea superan severamente en términos temporales el plazo de protección de las patentes. Es por esto que el objetivo último de este contrato es reducir la incertidumbre natural del mercado e incrementar el poder que ostenta Gavat. Este incremento de la posición de dominio le permitiría no solo tener mayor control sobre los precios, sino que también iniciar las acciones ya señaladas tendientes a monopolizar el mercado. Por todo lo señalado anteriormente, Gavat incurre en dos prácticas anticompetitivas. En primer lugar, la utilización de su poder de mercado para introducir prácticas abusivas, y en segundo lugar, la realización de un acuerdo colusorio con Laboratorios Yaja Pharma. Por todo lo anteriormente mencionado, solicitamos como medidas sancionatorias que, primero, se deje sin efecto el contrato celebrado entre Gavat y Yaja Pharma, y segundo, se aplique la multa del artículo 165 o bien la suma que este honorable tribunal estime pertinente. Muchas gracias, magistrados. Muchas gracias, autoridad investigadora. Es turno del agente económico para que ponga su caso, por favor. Sí, por No favor, sé sí, si van me a dan compartir pantalla. sí, me dan unos segundos antes de que empiece a correr el tiempo, por favor, para proyectar. Disculpen, ¿me confirman si se puede visualizar, por favor? Hola. Ya se puede Sí se ve. Ya, perfecto. Muchas gracias. Muy buenos días, Ok, doy estimado inicio para tribunal. la sesión. ¿Perdón? Ahora. Ya, Ok. corre el tiempo. Muy buenos días, estimados miembros de este tribunal, abogados de la autoridad investigadora y público general. En esta oportunidad, las abogadas Alessandra Salazar y quien les habla, Juana Buleje, así como el economista Michel del Águila, ejerceremos de manera conjunta la representación de Gavat Pharma con el fin de demostrar que no existe una conducta anticompetitiva. Antes de ello, debemos tener bien claro de qué trata este caso. Gavat es un laboratorio innovador que funge como un centro de desarrollo de nuevos medicamentos, lo cual propicia beneficios para el mercado, pero también para los consumidores finales. Como resultado de dicha innovación, las leyes de Yajalón nos otorgan un periodo de protección de 20 años por cada una de las patentes que ponemos a disposición de este mercado. Esto con el fin de que no se infrinjan nuestros derechos de propiedad industrial. Precisamente eso es lo que sucede en esta presente controversia. Las acciones de Gavat fueron realizadas con el único propósito de defender infracciones de derechos de patente y no con un propósito anticompetitivo. En virtud de lo señalado, solicitamos que se declare que el mercado relevante ha sido incorrectamente delimitado. Respecto a la primera imputación que se nos acaba de hacer, que estos no se cumplieron los requisitos para que se configure una práctica de prohibición relativa, y sobre la segunda imputación, que se debe analizar bajo un estándar de prohibición relativa y no absoluta. La delimitación del mercado hecha por la autoridad investigadora tiene ciertos errores por los cuales consideramos que ha sido mal delimitado. En un primer momento se señalan que los medicamentos para tratar el padecimiento del virus de la influencia que contengan el principio activo de adelidivina es el mercado relevante. Sin embargo, esto se deben tener dos puntos en cuenta en este punto. El primero es que no se toma en cuenta el esoltamivir y el zanamivir, que son sustancias activas que pueden ser utilizadas también para este tratamiento. Y en segundo lugar, no se ha definido cuál es el nivel de la cadena en el cual se realiza la conducta supuestamente anticompetitiva. Nosotros hemos considerado que en el mercado farmacéutico existen 3 niveles de la cadena: producción, distribución y comercialización.
Consideramos de igual manera que el mercado relevante debió solamente limitarse al mercado de la producción y distribución, que es precisamente donde Gabat ejerce actividades económicas. En segundo lugar, tampoco se ha señalado que deberíamos considerar en el análisis de sustituibilidad propiedades o sustancias equivalentes. Sin embargo, no se ha explicado por qué el principio activo tiene que ser exactamente el mismo, es decir, adherilivina en todos los casos y no pueden ser otras sustancias activas como el oseltamivir y zanamivir. En tercer lugar, hemos acreditado que el mercado relevante está mal delimitado y por lo tanto debería ser más amplio, ya que no solamente existen 3 medicamentos, sino que también se deben considerar los medicamentos de oseltamivir y zanamivir. Y finalmente, se ha hecho referencia a que el mercado geográfico es Yajalón. Sin embargo, la imputación de cargos también hacen referencia de manera confusa al nivel internacional y las fusiones que habría realizado Gabat y que eso le daría posición de dominio en el mercado de Yajalón, lo cual no terminamos de entender. Por todo ello, como acabo de señalar, el mercado geográfico y el mercado relevante es mucho más amplio. En este caso, también se deben considerar el zanamivir y el oseltamivir, lo cual implicaría que tengan al menos 5 agentes económicos en el mercado con los cuales compite Gabat. En ese sentido, consideramos que el mercado relevante debe ser el mercado de antivirales de acción directa que inhiben la neuraminidasa en la cadena de producción y distribución en Yajalón. A continuación, le daré el pase a la abogada Alexandra Salazar para que continúe con la exposición de alegatos. Muchas gracias, abogada Juana Boleje. Sobre la primera infracción imputada, vamos a señalar que no se cumplen los requisitos para determinar una conducta anticompetitiva de prohibición relativa. Siguiente. La infracción imputada primera consiste en 2 conductas que encajan con el tipo de infractor artículo 67, numeral 7. La acción o uno de varios agentes económicos cuyo efecto directo o indirecto sea incrementar los costos, obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrentan otros agentes económicos. La primera conducta que la autoridad investigadora señala que encaja con este tipo de infractor es el supuesto abuso e instrumentalización del procedimiento administrativo ante la autoridad de propiedad industrial. Y la segunda es la supuesta participación de Gabat en una campaña de desinformación al consumidor final. Vamos con la primera conducta. Sobre la primera conducta hay que señalar que se ha entendido de manera errónea cómo funciona la propiedad industrial. Según la autoridad investigadora, la patente secundaria no podría aplicarse retroactivamente porque la patente primaria ya estaba vencida y por ende Generic Health tenía el derecho a participar en el mercado. En primer lugar, se parte de un desconocimiento porque lo que protege la propiedad industrial no es como tal un medicamento nada más, sino la forma de producir ese medicamento. Por ende, incluso si la patente primaria de Generic Health de Gabat estaba vencida, la patente secundaria podía aplicarse incluso a los medicamentos que habían sido en el entretiempo producidos por Generic Health, porque Gabat protegía la forma en la cual se produce este medicamento. Lo que hace la patente secundaria no es un efecto anticompetitivo, sino proteger una altura inventiva y la forma de utilizar la derivilina, la forma de producción de un medicamento. Por ende, es que la propiedad industrial debe ser protegida y debe ser traída a colación en este debate. En segundo lugar, sobre la campaña de información del consumidor, no nos han probado cómo es que se puede imputar causalmente el perjuicio a Gabat. Y en segundo lugar, incluso si se pudiera imputar causalmente, no ha sido demostrado en este debate que se haya financiado directamente. Las coincidencias en los mercados sí existen, al contrario de lo que menciona la autoridad investigadora. Pongamos un ejemplo. Existe, por ejemplo, el paralelismo de precios. Por más que las coincidencias puedan ser raras, existen finalmente. Y en segundo lugar, no hay instrucción, sino que sí se puede dar que mucha opinión de los médicos sea generalizada, e incluso si puede ser una parcialización por parte de los médicos, eso no quiere decir que Gabat directamente ha instruido a los médicos con una contraprestación monetaria o en especie. Siguiente diapositiva. Ahora, conforme al artículo 63 de la Ley de Competencia, vamos a probar que Gabat no tiene posición de dominio, que Gabat no tuvo como objeto desplazar indebidamente a Yaja Pharma o a Generic Health. En tercer lugar, que no se puede imputar causalmente el perjuicio económico. Siguiente. Gabat no tiene posición de dominio en el mercado relevante. Siguiente. Hay que ser claro, siguiente, y el mercado del producto o servicio es muy relevante en la industria farmacéutica porque el análisis de sustituibilidad no tiene que ser perfecto, sino razonable. Según la autoridad investigadora, los principios activos deberían ser los mismos para que se considere sustituibilidad, pero esto parte de un entendimiento de que la bioequivalencia exacta es relevante en el mercado farmacéutico. No obstante, contrario a ello, según numerosas jurisprudencias, tales como el caso de la fusión Teva con Ratiopharm ante la Comisión Europea en el 2010, basta con que los productos tengan la misma funcionalidad y el mismo tratamiento médico para que los consumidores que finalmente les importa su salud
puedan razonablemente considerarlos intercambiables entre sí. No importa la perfección en la sustituibilidad al punto de que hay una bioequivalencia exacta, sino que hay un mismo tratamiento médico. Siguiente. Siguiente. En ese sentido, GABA no tiene ningún principio activo imprescindible. La clasificación ATC relevante es G05AH, antivirales de acción directa que inhiben la neuraminidasa. Hay 5 sustancias activas: oseltamivir, peramivir, laninamivir, zanamivir y adrenavirina. En ese sentido, además de la finalidad y el ATC, que ya son características en común, ¿qué otro criterio hemos considerado para el análisis de nuestra sustituibilidad? En primer lugar, la disponibilidad en territorio yajalón. Por ende, se descarta la laninamivir porque no existen productores en Yajalón o en México de este insumo. Y en segundo lugar, hemos considerado la misma característica farmacéutica relevante, que es el suministro directo por vía oral. Ahí descartamos el peramivir, porque para administrarse se requiere de un catéter o una aguja colocada en la vena, y por ende consideramos que no es tan fácil utilizar por el consumidor, ya que necesita una enfermera o alguien de manera complicada. En cambio, la adrenavirina son pastillas, el oseltamivir son pastillas, y la zanamivir son presentación en polvo que se inhala por la boca. Todos ellos suministrados directamente y fácilmente de manera oral. 100. Existen cinco medicamentos inhibidores de acción directa, entonces, que son competidores actuales, que son derivados de los oseltamivir y la zanamivir. Estos medicamentos, además, son producidos por distintas farmacéuticas que lo regulan a un precio similar en el mercado, según sean patentados e incluso genéricos. Siguiente. Por ende, el mercado es mucho más grande, como mencionaba la abogada Juana Buleje. No son solo los medicamentos derivados de la adrenavirina, en todo caso la autoría investigadora tendría la carga de la prueba de demostrar por qué es que el principio activo es tan relevante cuando lo que a los consumidores les importa es el tratamiento médico, sino también los medicamentos derivados del zanamivir y el oseltamivir. Siguiente. Existen 5 empresas adicionales a las señaladas, eso en total 3, que representan una competencia potencial importante. Justamente la autoría investigadora señalaba que la cuota de mercado aparentemente es muy relevante, pero eso ha sido desvirtuado por numerosa jurisprudencia. Incluso si hubiera una cuota de mercado aparentemente alta, lo que importa finalmente es la presión competitiva, porque eso es lo que señala que una empresa con aparente posición de dominio pueda finalmente no tenerla, ya que enfrenta competencia potencial que puede generarse en competencia efectiva en algún momento. Efectivamente, existen 5 empresas adicionales a las señaladas que ya tienen la habilitación legal, el registro sanitario, para comercializar con oseltamivir. Por ende, lo que termina pasando es que estas empresas, si bien actualmente no han entrado al mercado por una estrategia comercial, ante cualquier descuido de GABAT, no tiene posición de dominio porque rápidamente esas empresas convertirían su competencia potencial en competencia efectiva, justamente dirigiendo a la demanda a su favor, usando su capacidad instalada que ya tienen y su habilitación legal que también ya tienen para dirigir la demanda a su favor y desplazar a GABAT. Siguiente. GABAT no tuvo como objeto o efecto GABAT más bien buscó proteger legítimamente su inversión en investigación y desarrollo a través de una patente secundaria. Siguiente. Lo que vamos a mostrar acá es que el producto de GABAT, AD+, no es evergreening, no es una instrumentalización de la propiedad industrial, porque esto ocurre solamente cuando no hay beneficios terapéuticos adicionales y cuando la patente secundaria obedece al único propósito de subvencionar la patente primaria, de mantener o aumentar sus ganancias. Siguiente. Sin embargo, contrario a lo señalado, lo que sucede es que el medicamento AD+ tiene un beneficio terapéutico muy relevante y, en segundo lugar, el precio es mucho más caro, por ende no se puede considerar que subvenciona el gasto de la patente primaria. Siguiente. Acá hay que señalar algo muy relevante y es que la acidez estomacal no es cualquier alivio de efecto secundario. En primer lugar, se tiene que señalar que la irritación estomacal es un fenómeno generalizado en el mercado relevante. Los 3 principios activos tenían este efecto secundario y, de acuerdo con la empresa Cigna Healthcare, en segundo lugar, hay otros efectos secundarios más relevantes, tales como las alucinaciones, la confusión repentina e incluso las convulsiones. ¿Por qué eso es tan relevante, señores jueces? Porque que GABAT busque quitar un efecto secundario como es la irritación estomacal con su medicamento AD+, envía la señal correcta al mercado relevante. La señal que se envía es lo siguiente. Las farmacéuticas que inviertan en investigación y desarrollo para aliviar algún malestar secundario relevante, tales como incluso las convulsiones futuramente, serán premiadas por su buena inversión. Por ende, no solamente es la irritación estomacal, sino todo el efecto positivo que se genera en el mercado para que las demás empresas competidoras como oseltamivir y zanamivir puedan justamente invertir en investigación y desarrollo y no se incentive esta importante inversión. Siguiente. Sobre la segunda infracción imputada del acuerdo supuestamente colusorio, siguiente, la autoridad investigadora señalan que debería ser un estándar de previsión absoluta. No obstante, la restricción por objeto de previsión absoluta debe ser interpretada de manera restringida porque solo se puede aplicar a aquellas conductas que no tengan ningún beneficio, ninguna eficiencia en el mercado. Siguiente. Contrario a lo señalado, lo que suele suceder es que el tipo infractor ni siquiera encaja. Ellos lo encajan en la supuesta limitación de producción, la obligación de no producir sino una cantidad restringida de bienes, pero realmente el pay for ya le encaja con el tipo infractor. No, porque no se baja la producción de 5 a 1, sino que directamente es 0.
Y por más que esto pueda parecer sospechoso o lo que quieran, no encaja directamente con el tipo infractor. Y en segundo lugar, tiene beneficios en el mercado relevante. Y voy a mostrarlo ahorita. Siguiente. ¿Por qué tiene beneficios en el mercado relevante? El pay for delay, siguiente, ha sido considerado por numerosas jurisprudencias, considerado como que puede responder a objetivos legítimos si evita introducir fallas en el mercado de un producto que tarde o temprano iba a salir al mercado porque violaba los derechos de propiedad intelectual de GABAT. ¿Qué iba a pasar? Si Yaja Pharma entraba al mercado, ¿realmente iba a permanecer? No, porque iba a enfrentar una barrera legal insuperable, que es la violencia a los derechos de propiedad intelectual de GABAT. Por ello, las partes acordaron amistosamente esquivar dicho inevitable litigio, que iba a crear una expectativa legítima en los consumidores que no se iba a poder cumplir. Siguiente. Justamente, el hecho de que haya transferencias de valores no hace que per se haya un acuerdo anticompetitivo. Siguiente. Y es que precisamente lo que sucedía es que fue delimitado en el tiempo de 5 años y delimitado en cuanto a territorio, en Yajalón, sin ser una presunta conducta anticompetitiva de tiempo indeterminado. Siguiente. Por todo lo señalado, hemos demostrado que el mercado de producción de antivirales de acción directa es mucho más amplio. La patente secundaria AD Plus respondió a una innovación importantísima en el mercado relevante que enviaba la señal correcta al mercado de invertir en investigación y desarrollo, que alivien todos los efectos secundarios que hay, incluso como convulsiones. Y en tercer lugar, que el contrato Pay for Delay tuvo como objetivo legítimo evitar la entrada de un medicamento que tarde o temprano iba a infringir los derechos de propiedad industrial, porque como señalé, no se protege como tal solo el medicamento, sino la forma de elaboración, y por ende la patente secundaria respondió a un objetivo legítimo. Por todo señalado, consideramos que debería declararse infundada la denuncia en todos sus extremos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, agente económico. Vamos a empezar con la ronda de réplica. Recuerden que son 5 minutos. Si el equipo de la autoridad investigadora está listo, podemos iniciar. Señoría, antes de que se comience a contabilizar el tiempo, me gustaría compartir unas diapositivas, saber si me escucho bien, saber si se ve el desplazamiento de las diapositivas. Ya se ve en la pantalla, si se escucha, y creo que todo está bien. Entonces, pueden iniciar. Muchas gracias. Con la venia de este tribunal, esta comisión viene a reafirmar la responsabilidad de GABAT en los ilícitos de abuso de posición dominante y acuerdo colusorio. Para ello se dará cuenta de 3 errores centrales en las defensas de GABAT. Primero, la errada determinación del mercado relevante y la posición de dominio. Después, un error en el derecho a propósito de las conductas imputadas, para finalizar con un error en la atribución de las eficiencias. Primero, GABAT yerra en la determinación del mercado relevante, que incluye como parte de este productos que realmente no son sustitutos respecto a los fármacos Adelina y Adelina Plus. El mercado relevante en cuanto al producto correctamente determinado conforme al artículo 67, como se mencionó por mi colega, es el mercado de comercialización de medicamentos para el tratamiento del padecimiento médico derivado del virus de influenza que contengan el principio activo adeliribina. En ese sentido, la contraparte decide no aportar antecedentes relativos a la elasticidad precio-cruzada de la demanda que respalden económicamente la sustituibilidad entre sí de estos fármacos. Señoría, la contraparte incluye 5 distintos medicamentos en su errónea determinación del mercado relevante, pero fue incapaz de incluir un solo dato que respalde económicamente que aquellos fármacos son comercializados en Yajalón, que los consumidores los miran como sustitutos o que ejercen presión competitiva sobre GABAT. Miembros del tribunal, hablando del mercado, lo que se ve en la presentación es un extracto del escrito de GABAT, que sintetiza toda su postura, su equivocada postura. En él, la contraparte alega que cualquier competidor podría entrar usando la adeliribina como compuesto base al mercado. No obstante, cuando Generic entró al mercado usando únicamente la molécula adeliribina, GABAT hizo todo lo posible por expulsarla del mercado, manteniendo así su posición de dominio. Segundo, la denunciada yerra al estimar que la manera en que ha protegido los derechos de la patente adelina no contraviene la normativa de la libre competencia. Esta comisión, a diferencia de lo que la contraparte cree, no cuestiona la idoneidad de las patentes de GABAT, y tampoco si los productos que éstas protegen son realmente novedosos. Lo que esta comisión denuncia tajantemente, su señoría, es que la denunciada abusa de aquellas patentes, excluyendo totalmente a un competidor potencial por 5 años. ¿Por qué digo potencial? Porque la empresa Yaja Pharma no consolidó su investigación debido a las restricciones que le impone el acuerdo. Por otro lado, utilizando los aparatos judiciales,
paralizó transitoriamente la producción y venta de un competidor actual, deteniendo así la presión competitiva que éste ejercía sobre ella. Su señoría, Gabat argumenta que esta comisión carece de competencia para catalogar la petición de una medida cautelar infundada como un ilícito anticompetitivo, pero me gustaría ilustrar a la contraparte y que entienda que la comisión no determina la ilicitud de la conducta a raíz de la infracción de la legislación sectorial de propiedad industrial. Muy por el contrario, su señoría, esta comisión, en el ejercicio de sus funciones y potestades legales, lo que persigue es el evidente objeto y efecto de esta conducta, es a todas luces excluir a un agente que ejerce presión competitiva sobre Gabat, atentando contra el interés general. Señoría, en sede de libre competencia y propiedad industrial se protegen bienes jurídicos distintos. Honorables miembros de este tribunal, la patente Gabat no debía ser usada de esa forma. En ese sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Unión Europea, aduciendo que aquellas empresas que tengan posición de dominio en un mercado no pueden acudir a procedimientos legales para impedir o dificultar la entrada de competidores en el mercado, si no existen motivos basados en la defensa legítima de sus derechos para ello. Su señoría, en atención a los hechos, no estamos frente a aquella situación. Tercero, la contraparte intenta confundir a este honorable tribunal alegando que en términos del artículo 64 de la Ley de Competencia que pueden ver en pantalla, que producto de su conducta se generan eficiencias, que hay beneficios y que se emite la señal correcta al mercado. Honorable tribunal, mediante las conductas imputadas no hay ninguna eficiencia. Con el abuso de su posición, Gabat concentró el mercado, excluyó indebidamente a un competidor, influyó con información falsa en los consumidores y además redujo momentáneamente la oferta disponible para los consumidores en el marco de la pandemia del COVID, atentando contra el interés general. Su señoría, francamente, el actual Gabat es intolerable en sede de libre competencia. Me gustaría recalcar este último punto. Honorables miembros de este tribunal, no existen eficiencias producto de la conducta. Lo único que estas conductas pudieron ser eficientes es para defender ilegítimamente los intereses de Gabat. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo de la autoridad investigadora. Es hora de los 5 minutos de réplica del agente económico. Sí, antes, disculpa, antes de que pueda correr el tiempo, me gustaría también compartir una presentación, por Adelante. favor. ¿Me confirman si se puede visualizar todo sin problema? Sí, ya se puede ver la presentación. Perfecto. Le doy paso al economista Michel del Águila. Muchas gracias. Por favor, confírmenme que se me escucha. La conexión de internet aquí es pésima. Ok, empecemos. Ahora bien, para nuestra réplica nos gustaría estar recordándole a la autoridad que la carga de la prueba de la necesidad de la demanda Sonamivir, los medicamentos basados en adeliridina recae en ellos, que dicho sea de paso no han presentado, por lo que no pueden negar con razón de causa que no son sustitutos ni ejercen presión competitiva. Ahora, que estamos en el tema de los datos, también nos gustaría pedirle a la autoridad de competencia que divulgue públicamente la metodología y el set de datos que utilizaron para determinar a. Que el promedio de ventas de Adovid en los periodos previos a la medida cautelar era de aproximadamente 140 millones y sufrió una pérdida irrecuperable en la misma cantidad de periodos post medida cautelar, y B, que la magnitud de correlación entre las demandas y cuotas de mercado de AD Plus y Adovid tiene una correlación inversa relevante y estadística significativa, puesto que con la información proporcionada a ambas partes en el anexo 301 en el caso, cuyo detalle estamos presentando ahora en la diapositiva, los cálculos arrojan resultados bastante diferentes, haciendo que el primero sea mucho más bajo en un promedio de ventas de Adovid previo a la medida cautelar de 11 millones y del segundo en una relación inversa débil al ser menor del 0.5. Por ello, afirmamos que no se nos puede imputar desplazamiento indebido del mercado de Generigel y tampoco se nos puede acusar de competencia desleal con una campaña de desinformación por publicidad engañosa, puesto que, como demostraremos a continuación en la siguiente diapositiva, para atribuirse una responsabilidad legal por un artículo de opinión no patrocinado públicamente por Gabat y presentado no en publicaciones revisadas por pares, que Gabat se financia de esas, dicho sea de paso, sino solamente en un periódico sin mayor peso académico, la autoridad de competencia debió presentar pruebas fehacientes de que Gabat retribuyó económicamente, ya sea en dinero o en especie, al autor del artículo, prueba que ha fallado en presentar porque de hecho no existe. Siguiente, Juana, por favor.
Y es más, no se puede asegurar que la publicación de artículos científicos de cualquier clase tenga un impacto directo en las ventas de Adobe, debido a que la correlación no es estadísticamente significativa dada la alta dispersión en la variación porcentual de las ventas por producto del referido en el periodo entre que salieron este supuesto artículo difamatorio y el artículo de Arizona. Ya que podemos observar que la caída significativa de las ventas de agosto no persiste hasta octubre de 2021, sino que se recupera y crece por sobre el promedio del conjunto de las tres marcas. Y ello tiene razón de ser en que, de hecho, la principal determinante de las ventas y por ende del ingreso es la demanda total por medicamentos basados en adilivina, sobre la cual GABAT no tiene realmente injerencia porque responde a factores como los ciclos de contagio de COVID y el propio ciclo económico. Siendo así que es falso que nosotros hayamos actuado con el objetivo de reducir la oferta de medicamentos basados en adilivina, puesto que de hecho también la oferta, el mismo periodo que se prohibió a Adobe ser comerciado en el mercado, creció significativamente, más allá de las pérdidas que capturaba Adobe dentro del mercado. Y ahora bien, por lo demostrado, siguiente, Juana, por favor, y apoyándonos en los resultados económicos del 2021 de Generic Health, nos gustaría preguntarle a la autoridad de competencia, ¿de qué perjuicio económico irreparable se nos habla? Si a finales de 2021, Generic Health presentó un balance positivo y ganancias en sus operaciones, y estas van en línea con una recuperación esperada después de la caída que sufrieron en 2020, por la que no se nos puede responsabilizar, en tanto que Generic Health no participaba en el mercado de antivirales de acción directa basadas en adilivina. Alessandra, te doy pase. Muchas gracias, Michelle. Justamente queríamos hacer una refutación breve. La unidad de su composición, según la autoridad investigadora, la bioequivalencia es sumamente relevante y no presentamos ningún respaldo económico, según ellos, para generar que haya más sustituibilidad. Primero, no nos señalan por qué el principio activo es tan relevante. No nos se queda claro. Pero en segundo lugar, no existe información pública de todas las ventas de oseltamivir y además sería totalmente indebido que GABAT tenga a su criterio esa información. Pero incluso si no tenemos como tal esa información exacta, he presentado argumentos en la exposición, en los alegatos iniciales, de por qué oseltamivir ha sido ampliamente usado durante la pandemia para el tratamiento de la anosmia y también para el tratamiento de la influenza de manera anterior. Precisamente lo que señalamos en el análisis de sustituibilidad que no ha sido refutado son tres cosas. Primero, que la finalidad es más relevante que el principio activo. Segundo, que se ha considerado solo los medicamentos derivados de principios activos que están disponibles en Yajalón y en México. Y en tercer lugar, que lo que importa finalmente es que sea suministrado rápidamente por vía oral y no por otras vías, y por eso hemos descartado otras sustancias activas para aliviar el sufrimiento de las personas, y precisamente por eso es que la innovación es imprescindible. Claro que hay beneficios, como es que se mande la señal correcta que otros investiguen y desarrollen. Incluso si es que realmente hubiera una conducta presuntamente anticompetitiva, los beneficios son mayores, por lo que voy a señalar los alegatos finales, porque lo que importa es que realmente se introduzca un medicamento que cada vez tenga menos dolencias y cada vez tenga menos efectos secundarios, porque esos efectos secundarios no son dentro de la carga de idoneidad de un consumidor de lo que razonablemente espera al tratar la influenza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, agente económico. Vamos a pasar a la ronda de conclusiones. Recuerden que tenemos 5 minutos. ¿La autoridad investigadora está lista? Magistrado, antes de comenzar el tiempo queríamos verificar por última vez si se pasa la diapositiva, si me escucho bien y si las pueden ver, por favor. ¿Se ve la presentación? Sí, se escucha y todo está bien. Miembro de este honorable tribunal, ¿no es acaso crucial proteger la competencia justa y garantizar el acceso equitativo a los medicamentos, especialmente en momentos críticos donde la salud de la población está en riesgo? Señores jueces, el caso que nos convoca revela una verdad que es preocupante: la manipulación del mercado de medicamentos con un atentado directo contra la salud pública y la integridad de la libre competencia. Es por esto que esta autoridad investigadora, como se ha logrado probar en todo este alegato, concluye que GABAT incurre de manera innegable en dos prácticas anticompetitivas contrarias a la ley. En primer lugar, la práctica de abuso de posición dominante correspondiente al artículo 63 en relación al artículo 65 en su numeral 12. Y en segundo lugar, la práctica de acuerdo colusorio del artículo 62 en su numeral segundo del mismo cuerpo normativo. Para su configuración debemos aludir al mercado relevante, en el cual la eliminación del producto corresponde a los medicamentos para el tratamiento médico del virus de influenza que contengan el principio activo adilivina, existiendo sustituibilidad en los 3 medicamentos mencionados en los hechos del caso. En cuanto al mercado geográfico, este se circunscribe en la República de Yajalón.
Por lo que, magistrados, resulta alto ilógico pensar que una posición de dominio no pueda ser obtenida en virtud de una patente farmacéutica y pensar que en dicho caso no se pueda abusar de ella, aún más sabiendo que estas causan un impacto directo a la salud y el bienestar de las personas. Hacer patentes propias de la industria farmacéutica presentando un riesgo latente y constante a la libre competencia. En el mercado relevante se producen estos ilícitos porque Gabat tiene posición dominante. Es preciso señalar que, hasta inicios del 2020, Gabat operaba como un monopolio regulado en el mercado, respaldado por su patente exclusiva. Esta posición dominante se fortaleció aún más entre los años 2021 y 2022, periodo en el cual Gabat lanzó además al mercado, y su participación ascendió producto de estas prácticas anticompetitivas a un promedio nada más ni nada menos que de un 97%. Todo esto justificado en los gráficos que están en pantalla. Y a su vez, el acuerdo con laboratorios Yaja Pharma. En cuanto al primer ilícito, estamos ante un abuso de posición dominante, la cual se comprueba en este alegato siempre que se han cumplido con todos y con cada uno de los requisitos necesarios para la conducta conformada, a saber, el abuso de posición dominante se refleja por dos incuestionables conductas que se encuentran contempladas en el artículo 65. ¿Cuáles? La primera, un abuso del procedimiento administrativo. La segunda, una clara campaña de desinformación. Aquí la posición de dominio es configurada por un abuso exclusorio, en el cual hay un desplazamiento de genéric del mercado y apoderamiento del mismo. Finalmente, cabe preguntarnos, ¿se generan efectos positivos que permitan exculpar las conductas realizadas por Gabat? La respuesta, magistrados, es que se generan efectos del todo perniciosos para la competencia y también perniciosos para sus consumidores, no produciendo eficiencias que la contraparte estima para contrarrestarlo. Por último, en cuanto al segundo ilícito imputado, la celebración del acuerdo entre Gabat y Laboratorio Yaga Pharma, mediante el cual este último se compromete a no comercializar, repito, magistrados, a no comercializar ni producir ningún medicamento que contenga la molécula adridina, configurando un acuerdo de carácter colusorio, el cual ha sido reconocido de manera unánime como la más dañina de las conductas en contra de la libre competencia. Desde la perspectiva de los fundamentos económicos, violan, vulneran y niegan una de las condiciones esenciales del equilibrio competitivo en el mercado. Señores jueces, presenciamos una indiferencia por la contraparte, puesto que ella antepone sus propios intereses y objetivos por sobre la salud pública y bien común de la sociedad en su conjunto. Esto pues la posición de dominio que ostenta Gabat en un mercado que se caracteriza por ser altamente concentrado, le permite realizar este tipo de conductas, las cuales le son sumamente rentables, ya que necesariamente obtiene beneficios de ellas. O bien, desgasta a un competidor que no ostenta tal posición de dominio, o logra que se imponga la medida cautelar solicitada, excluyendo a un agente del mercado y competidor. Es importante, magistrados, considerar el ambiente político y social que se están viviendo los ciudadanos yajalonenses. La pandemia es un hecho público y notorio, como también los perjuicios que ella ha conllevado, siendo fundamental velar por la competencia justa y el acceso equitativo a estos productos. Para finalizar, honorable tribunal, si algo con lo que deban quedarse el día de hoy es con estos 3 puntos, los cuales tienen manifestaciones concretas en el alegato de la contraparte, puesto que hierran, primero, en la determinación del mercado relevante y la posición de dominio que ostenta Gabat. Segundo, el estimar que la manera que ha protegido los derechos de la patente de Adivina Plus no contraviene la normativa de libre competencia. Y tercero, un error en la atribución de las eficiencias, descartando totalmente la concurrencia del artículo 64. Por todo lo anterior, solicitamos que se repita el petitorio que hemos catalogado en el alegato principal. Muchas gracias. Muchas gracias, autoridad investigadora. Autoridad investigadora, es turno de los 5 minutos de conclusiones por parte del agente económico. Sí, antes de que corra el tiempo, también tengo una presentación para compartir. Si me pueden dar unos segundos, por favor. Sí, adelante. Gracias. ¿Me confirman que se puede visualizar correctamente? Sí, se puede ver. Adelante. Pueden iniciar. Perfecto. Un ratito, por favor. Juana, solo le deposité a 50, como te comenté. Muchas gracias. Ahora sí podemos comenzar. Gracias. Bueno, noten, tribunal, que la imputación de abuso de posición de dominio de la autoridad investigadora, por más que está muy bien construida, parte de la siguiente premisa, que solo el mercado relevante en la imputación de abuso de posición de dominio depende del principio activo. Pero no nos ha quedado en ningún momento todavía porque es que el principio activo es tan relevante cuando he explicado 3 razones por qué la propiedad farmacéutica y las propiedades del tratamiento médico de la anosmia y de la influenza
son muy relevantes y aún más que la bioequivalencia exacta, porque los que los consumidores esperan no es una perfección en la sustitución, sino que razonablemente puedan tratar sus dolencias. Ahora, segundo punto. Usualmente, nunca hemos negado que la propiedad intelectual puede ser instrumentalizada a través de un fenómeno evergreen. Lo que estamos señalando es que en este caso concreto no existe. Para esto hay que recurrir a un caso importante. En Estados Unidos había un titular llamado Advie del medicamento antiinflamatorio Humira, el cual trata condiciones como la artritis. Justamente Advie, que es como Gabat, utilizó una patente primaria y varias patentes secundarias, no solo una como en el caso de Gabat, para proteger su inversión en investigación y desarrollo de Humira, siendo que justamente las patentes secundarias respondían a la altura inventiva que implicaba que las versiones del medicamento Humira posteriores cada vez reducían más el dolor de las inyecciones médicas. Como por ejemplo, también de manera paralela, Gabat redució el dolor de la infección estomacal. ¿Qué sucedió? Que en julio del 2022, el año pasado, el juez estadounidense Frank Easterbrook acogió positivamente la apelación de la farmacéutica Advie, confirmando su demanda contra la Autoridad de Competencia de Estados Unidos. El juez falló concretamente que los patent thickets, o el uso de varias patentes secundarias por parte de Advie, no implicó una comisión de una conducta anticompetitiva, debido a que Advie iba a retrasar la entrega de genéricos, pero por el objetivo legítimo de introducir mejores propiedades farmacéuticas en su medicamento consistentes en el alivio de un dolor de las inyecciones médicas, un efecto secundario, al igual que Gabat. ¿Por qué este caso es tan importante? Porque la innovación en el caso específico de Gabat no puede ser sancionada como una conducta anticompetitiva, ya que justamente no es cualquier medicamento que se patente de manera secundaria, sino es un medicamento que tiene una altura inventiva importante que me he pasado explicando. Además hay que considerar otro tema, y es que justamente lo que señala la autoridad investigadora es que el acuerdo colusorio supuestamente tendría que ser actualizado bajo un estándar de protección absoluto. No obstante, tribunal, como bien es sabido, solo hay 4 acuerdos desnudos. No cualquier acuerdo entre competidores es ilegal, solamente aquellos 4 acuerdos que sean demostradamente anticompetitivos y que no generen ninguna eficiencia. ¿Cuáles son esos 4 acuerdos y cuál es el acuerdo que ellos fijan? La limitación de producción. Y además de que hay otros como la fijación de precios que no nos imputan. La limitación de producción es justamente limitar la producción de 5 a 1. Acá estamos absteniéndonos de la producción y eso, por más que les suene problemático a la autoridad investigadora, no encaja por el principio de tipicidad con la conducta analizada por Gabat. ¿Y por qué la abstención de producción, y acá nos queremos preguntar, no se regula como un acuerdo desnudo? Precisamente porque numerosa jurisprudencia ha considerado que por más que la abstención de producción sea no la limitación, sino la abstención total, puede generar eficiencias. En este caso no se está concertando limitar, sino abstenerse de que Yaja Pharma limite produzca un medicamento genérico versión del producto de Gabat. ¿Por qué esto genera eficiencias? Es lo que hemos tratado de explicar en esta exposición. En primer lugar, porque lo que hace Yaja Pharma es que si iba a entrar al mercado, iba a violar los derechos de propiedad intelectual de Gabat. ¿Por qué? El acuerdo de Yaja Pharma implicaba, justamente reconocía, que si es que ellos usaban la molécula adribilina en su formulación y con una formulación idéntica a la de Gabat, iba a violar el derecho de propiedad intelectual de Gabat sobre el eventual medicamento AD+. Justamente Gabat, consciente de que estaba invirtiendo en investigación y desarrollo para producir AD+, es que pactó amistosamente con Yaja Pharma, y esto puede generar eficiencias, para evitar introducir al mercado un medicamento que tarde o temprano iba a salir porque Yaja Pharma iba a insuperar esta barrera legal que era la violación de derechos de propiedad intelectual. Esta barrera legal es insuperable porque evidentemente si la autoridad de propiedad industrial te advierte o te capta comerciando o distribuyendo o produciendo un medicamento que viola los derechos de propiedad intelectual, lo saca al mercado y no es imputable a Gabat, sino a la autoridad de propiedad industrial que protege esta invención. Y finalmente tenemos que señalar algo muy claro. Según la autoridad investigadora, debería haber un acuerdo colusorio que se imputaría a Gabat, porque presuntamente este acuerdo colusorio solamente es un acuerdo entre competidores, pero como ya he explicado, no es un acuerdo desnudo, sino es un acuerdo entre competidores que ve las eficiencias del mercado. Para esto, para finalizar, voy a generar las eficiencias del mercado y voy a explicarlas mucho más a detalle. ¿Cuál es la irritación estomacal y por qué es tan relevante? Como he señalado, la irritación estomacal es per se un síntoma que ningún consumidor espera al tratar la influenza. La irritación estomacal, además, no es el único efecto secundario, y por eso he explicado lo de que se envían las señales correctas al mercado. Precisamente porque cuando Gabat invierte en investigación y desarrollo para sacar un medicamento nuevo que ya no tenga irritación estomacal, que por cierto, lo tenían todos los medicamentos antivirales de acción directa que trataban la influenza, no solo los de adribilina, justamente lo que hace Gabat es no solo beneficiarse a sí mismo, como nos ha imputado injustamente la autoridad investigadora, sino también hacer que otros competidores de oseltamivir y zanamivir, que son las sustancias activas sustitutas, puedan mejorar sus medicamentos propios y puedan generar medicamentos que ya no tengan estos efectos secundarios.
Esto es sumamente relevante porque ya no solo demostramos que GABAT aparentemente se beneficia legítimamente por su inversión en investigación y desarrollo, sino que además otros productos, otras farmacéuticas que utilizan oseltamivir y cenamivir introducen futuramente al mercado medicamentos que ya no tienen efectos secundarios tan relevantes como son, por ejemplo, los mareos o incluso las convulsiones que señalaba que tienen estos productos inhibidores de la neuraminidasa. Por ende, considerando que los efectos secundarios sí pueden causar una afectación al deber de idoneidad de los consumidores farmacéuticos, es que consideramos que se envía una señal correcta al mercado, porque lo que termina pasando es que no hay nada más un beneficio a GABAT, sino un beneficio a todo el mercado porque se acelera la inversión en investigación y desarrollo. Por todo lo señalado, consideramos que hemos probado primero que el mercado es más grande, nunca nos ha explicado el por qué el principio activo es tan relevante, y en segundo lugar, que en el caso del acuerdo Pay for Delay sí introduce eficiencias porque motiva a que justamente la gente invierta en investigación y desarrollo, y segundo, que la gente no introduzca al mercado medicamentos que generan infracciones a la propiedad intelectual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los equipos. Llegó la ronda de preguntas y respuestas por parte de nuestro honorable jurado. Debo decir que el día de hoy tenemos la presencia de una cuarta jueza, que es la comisionada Brenda Hernández. Bienvenida, buenos días. También se encuentra con nosotros Javier Rosales, Azalia Chacón y Romeo Orpeza, que son parte de este jurado. Entonces, pues, si alguno de los jueces quiere alzar su manita o algo así para empezar a preguntarle a ambos equipos, adelante. Les voy a pedir a los integrantes de los equipos que sean muy concretos con sus respuestas, ¿ok? Ya que tenemos entre 15 y 20 minutos para contestar y pues hay varias preguntas para ambos equipos, ¿ok? ¿Algún juez quiere iniciar? Yo tengo levantada la mano, pero no sé si lo hice bien. Adelante. Sí. Si no, esa sería mi intención. Gracias a los dos equipos. Entiendo que es difícil con límites de tiempo meter toda la argumentación, pero todavía la claridad de ninguno de los dos, del por qué la patente en cuestión, la última, la del ADE Plus, otorga o no otorga exclusividad. ¿Alguien llegó a analizar esa situación? Dependiendo su postura, la verdad se la estoy dirigiendo a los dos, no sé quién deba responder primero, pero me imagino que en el orden que presentaron, el por qué consideran, dependiendo su postura, la nueva patente no otorga o sí otorga exclusividad. Para mí de ahí se desprenden muchos de los otros argumentos de si era viable o no, si fue abusivo o no el uso de los recursos o medios jurídicos disponibles. Y ahora bajo la mano. Gracias. Sí, ¿cómo nos distribuimos para responder? ¿Partimos nosotros? Sí, adelante, equipo de autoridad. Ok, antes de comenzar queríamos hacer presente, para que lo tengan en consideración, que la contraparte ha utilizado el tiempo de la conclusión para terminar su alegato principal. Solamente hacerlo presente antes de responder la pregunta. Ahora bien, respondiendo directamente a su pregunta, señor juez, nosotros sostenemos y jamás hemos negado que la patente del ADE Plus sí otorga una exclusividad respecto a su formulación. Ahora bien, es respecto a su formulación y no respecto a la formulación de la adelina. La adelina tiene un genérico que es el Adovit, y el Adovit, el Adovit no afecta los derechos del ADE Plus. En este sentido, y creo que la forma más gráfica de demostrar cómo se produce el abuso del derecho es haciendo alusión a una situación hipotética. Imagínense que Generic hubiera lanzado al mercado un Adovit Plus. Bueno, en ese caso, si hubieran utilizado la patente del ADE Plus para sacar del mercado o interponer medidas prejudiciales en contra del Adovit Plus, no habría ningún problema, no estaríamos acá. Sin embargo, como han sido utilizadas para sacar del mercado la Adovit, que es la versión genérica de la adelina, entonces ahí sí se genera un abuso del derecho, porque la adelina no tiene una patente vigente hoy en día, como de hecho lo señala la contraparte. Y es más, citando la contraparte, las patentes de segundo nivel no pueden operar retroactivamente, que es lo que está haciendo cuando pretende atacar al Adovit. Y esto tiene repercusiones fundamentales, este error conceptual tiene repercusiones fundamentales incluso en los efectos, porque cuando ellos sostienen que hay efectos
positivos, externalidades positivas de la conducta, tratando de aplicar el artículo 64, se refieren a dichas externalidades positivas respecto a la innovación, a la existencia de una patente, y acá lo que se imputa no es la protección de una patente, sino es el abuso, la exclusión de un competidor. Muchas gracias, señor juez. Te agradezco a ti. Ahora con tantas razones gracias. No sé si el equipo de el agente económico quiere responderle al juez. Sí, muchísimas ¿Desde su gracias. punto de vista? Sí, Adelante. gracias. Solo un breve disclaimer, en los alegatos finales se complementaron los argumentos que ya estaban en los alegatos iniciales, entonces no hay una extensión de argumentación. Muchísimas gracias. Ahora sí la pregunta. Voy a ser totalmente clara para que este punto se entienda. Lo que protege la patente secundaria no es la patente primaria o el medicamento inicial, no es que se está aplicando retroactivamente. Lo que sucede es que la patente secundaria justamente no es una patente aislada, sino que responde a una patente primaria, porque lo que hacía el medicamento inicial de Gabat era utilizar la adribilina, ese insumo. Y lo que hacía el medicamento AD+ es utilizar la adribilina y además agregar la ceritina para aliviar la irritación estomacal. ¿Qué pasa? No es una aplicación retroactiva, sino que ambos tienen la coincidencia de que usan la adribilina y ambos tienen la coincidencia de que utilizan el mismo procedimiento para llegar a inhibir la neuraminidasa. Es decir, que no se protege la patente primaria, sino que se protege lo mismo que es la elaboración de producción de un medicamento a partir de la adribilina. Por eso es que jurisprudencialmente se ha determinado que la patente secundaria puede prolongar la vigencia de la patente primaria, incluso si esté la patente primaria vencida, porque lo que se protege no es como tal un medicamento inicial o secundario, sino la forma de producción, y eso es lo que consta en los hechos del caso. Por eso es que la patente secundaria prolonga la patente primaria, porque finalmente lo que atañe es la utilización de la adribilina como insumo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. A Sí. ambos equipos. No sé si usted tenga otra pregunta o le damos paso a los otros jueces para que hagan sus preguntas también. No, muchas gracias. Brenda tiene levantada la mano, así que le paso el micrófono. Sí, muchas gracias. Yo quiero felicitar antes que nada a todos los participantes, a los dos equipos por el trabajo y el haber llegado hasta aquí. Y quisiera hacerle una pregunta a la autoridad investigadora de cómo contestarían el argumento en el sentido de que no se actualiza la fracción que se argumenta dentro del dictamen de prueba de responsabilidad relación a que no se está limitando en el acuerdo porque no se está reduciendo una cantidad, sino que simplemente se está acordando que no haya ninguna que sea cero. Y por otro lado, al agente económico, que contestarían ante el argumento de la autoridad investigadora en el sentido de que no se muestran datos respecto a la presión competitiva que ustedes argumentan que ejercen, productos que si bien van enfocados a combatir los efectos de la influenza, pues no tienen la misma sustancia activa. Gracias. Señora jueza, una pregunta. ¿Podrá por casualidad reformular la pregunta que acaba de realizar, que no nos quedó del todo Sí, orientada? en cuanto a la práctica monopólica absoluta, lo que los agentes económicos en su defensa argumentan es que no se tipifica la misma con el acuerdo que hacen con Yaja Pharma, toda vez que no se está reduciendo, no están pactando el límite como establece la fracción. Ese es el argumento que yo escuché por parte de ellos, y si no es así, pues lo pueden aclarar, pero ese es el argumento de ellos. ¿Qué contestaría ante eso la autoridad investigadora? Agradezco su pregunta, señora jueza. Ahora sí me quedó más clara. La verdad es que la conducta, el pacto colusorio, sí se subsume ante el artículo referido, ante el numeral segundo, y para realizar una correcta interpretación creo que es necesario atender a la intención del legislador. ¿A qué apuntaba esta redacción? Cuando el legislador redacta y se refiere a una reducción, claramente también se refiere a una eliminación. Entonces, no sé si respondo su pregunta, si es que la entendí bien. Ese es el planteamiento.
Ya, ok, perfecto. Muchas gracias por su pregunta entonces, señora jueza. Sí, para responder a la señora jueza la pregunta del agente económico, solo señalar que en un procedimiento sancionador la tipicidad es tan exigente que no se puede interpretar de manera histórica o la finalidad del legislador, sino de manera literal. Ahora, sobre la pregunta sobre los datos de los celtamivir y el cenamivir sobre como sustitutos, queremos señalar que justamente el oseltamivir y el cenamivir son medicamentos, principios activos que compiten contra GABAT. Por ende, resultaría muy sospechoso y anticompetitivo per se que GABAT tenga la información comercial de cuántas ventas tiene oseltamivir y cenamivir al año y a partir de eso hacer el test de elasticidad cruzada que nos imputaba la autoridad investigadora que debíamos hacer. No existen en el territorio de México ni de Jalón esa información detallada para poder hacer los test. Sin embargo, lo que hemos partido es de la jurisprudencia de cómo es que la finalidad médica y las propiedades farmacéuticas como el tratamiento vía oral son lo que se considera para que la percepción de los consumidores sea sustituto. Como se entiende, tampoco hay una encuesta de los consumidores en Yajalón para considerar si la percepción sería estrictamente idéntica, pero lo que sí se parte es de indicios bastante claros, que es que justamente lo que hacía los consumidores que lo consideran reemplazables es que primero hay una misma finalidad médica, segundo que todos son suministrados por vía oral, entonces no hay una dificultad en su tratamiento, y tercero que además los tres están disponibles en Yajalón y en México, por ende hay una facilidad de abastecimiento. Y finalmente, solo para concluir y para dar el pase a los que quieran complementar, se señala además de que la autoría investigadora habría considerado que esta sustituibilidad no sería tan así, sino más bien el mercado sería más acotado. Incluso considerando la premisa de que el mercado es más acotado, hemos generado de que como es un abuso de posición de dominio lo que se nos imputa, los efectos se tienen que analizar. Y los efectos, como señalaba por la introducción de una señal correcta en el mercado, son mejores, más positivos que negativos. Muchas gracias. 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 ¿Algo que Disculpe, dijo antes de Alessandra? continuar, me gustaría hacer notar que la contraparte respondió una pregunta que fue dirigida a la comisión, y es por eso que nos gustaría solicitar que en adelante nosotros también podamos responder las preguntas que se le formulan a ellos en atención al derecho a la igualdad de armas. Muchas gracias. Adelante. Bueno, Responderá. sí. Perdón, yo tengo otra pregunta. Tengo algún problema con no me permite alzar la mano, pero creo que se va a responder primero la anterior. No, no, adelante, juez, puede preguntar. Yo tengo una pregunta para ambas partes y no escuché a ninguna de ellas y no sé si se ha realizado un análisis de la influencia que tiene o pueda tener el tema regulatorio en el caso, es decir, la autorización de comerciar el producto, el registro sanitario o como se lo quiera llamar. Me gustaría escuchar a las partes. Adelante, equipo de la comisión, puede contestar la pregunta del juez. ¿Se escucha bien? Disculpen. Sí, Nosotros adelante. estamos un poco cortados. ¿Por casualidad podrán repetir la pregunta y confirmar que se escuche bien, por favor? La pregunta, Juez. yo estoy afónico y tal vez ese es el problema, pero la pregunta es si en el análisis del caso se ha considerado la influencia o no influencia de el régimen regulatorio de autorización de comercialización de los productos. Bueno, señoría, muchas gracias. Nos permite su pregunta ahondar en un punto bastante importante. En la República de Yajalón, para que sean comercializados nuevos medicamentos, estos deben contar con la autorización de una autoridad sanitaria. Esta es la ARISANI, la autoridad correspondiente a la República de Yajalón. Y en ese sentido, el medicamento genérico de la Adelina, el Adovir, sí cuenta con dicha autorización. Y esta agencia, para otorgar aquella autorización, realiza un examen exhaustivo de la calidad del producto, de que también atienda a atacar los mismos síntomas, etcétera. Por tanto, desde el punto de vista regulatorio, el Adovir contaba con todos los requisitos para incluirse al mercado. El punto está en que la contraparte decide eliminarlo del mercado haciendo uso de una patente que
no protege dicho tipo de medicamentos. Es ahí la conducta ilícita. Muchas gracias por su pregunta, su señoría. Señor juez, ¿me permite complementar un poco, por favor? También queríamos hacer presente que la regulación sectorial y la regulación relativa a los ilícitos de libre competencia y en general a la libre competencia son regulaciones que apuntan a bienes jurídicos distintos. Si bien están en constante relación y muchas veces en tensión, apuntan a bienes jurídicos distintos, por lo tanto, puede ser perfectamente el caso que desde la perspectiva de la regulación sectorial haya un derecho y que sin embargo, y que haya una conducta legítima, y sin embargo, desde la competencia que se le ha otorgado al Tribunal de Libre Competencia, exista un ilícito a la libre competencia abusando de derechos. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Sí, eso está claro. El que sean derechos distintos está claro, obviamente. No tengo otra pregunta. Equipo de el agente económico, ¿quiere responder algo respecto Vamos a la justamente pregunta del por juez? responder, porfa. Muchas gracias. Adelante. Empiezo yo, Alessandra, ¿verdad? Yo puedo empezar. Ok, ya. Te paso, doy el paso. Juana, porfa, comparte la diapositiva. Ya. Hemos hecho el análisis del registro sanitario para la competencia potencial a propósito de su pregunta. Consideramos que el registro sanitario es una habilitación legal para comercializar, distribuir y producir un producto. Por ende, sí es muy relevante en este análisis. Justamente lo que señalábamos en los alegatos iniciales para rememorar es que oseltamivir, zanamivir y adribilina tienen todos registro sanitario por parte de distintas farmacéuticas. Lo que señalábamos es que además de la competencia efectiva que hay una competencia potencial. Hay 5 productores de oseltamivir, que además lo distribuyen a comercializadores para la venta directa, que ya tienen esta habilitación legal, ya tienen registro sanitario en Yajalón, en las fechas que he señalado en el cuadro. Sin embargo, actualmente no comercializan este producto, ni lo producen ni lo distribuyen a las personas pertinentes, porque consideran que no es una estrategia comercial. Sin embargo, si es que Gabat cometiera cualquier conducta que afectara a los consumidores, la presión competitiva sería fuerte porque estos 5 farmacéuticas que tienen la habilitación legal para producir oseltamivir rápidamente entrarían al mercado, convirtiendo la competencia potencial en efectiva. Por eso señalamos que el registro sanitario sí es relevante y es incluido en el análisis de competencia potencial. Michelle, si quieres señalar algo. Sí, gracias. Me gustaría empezar señalando que pues Jabad no tiene capacidad de influir en las decisiones de autorización de entrada a un mercado porque no, no, no cometemos esta clase de prácticas tan denigrantes. Ahora bien, sí hemos realizado el análisis de cómo afecta la medida cautelar a la demanda de Adovit antes y después de la realización de la misma. Y es que en realidad los efectos de la medida cautelar no son persistentes sobre las cantidades demandadas de Adovit, sino que éstas se difuminan a través del tiempo, puesto que ni bien se retira la medida cautelar, la demanda por Adovit se recupera sin mayor perjuicio económico del que nos acusa la autoridad investigadora. Ok, muchas gracias. Debo decir que por ahora ya sería todo. Falta Gracias a preguntarles yo, como parte del jurado. Sí, sí, bueno, adelante. Primero que nada, pues felicitar a los 2 equipos. Creo que se ve el trabajo, la investigación y el tiempo que le han dedicado al concurso, al participar acá. Y bueno, esta es una pregunta que tengo para los 2 equipos. Y en general, pues quisiera preguntarles, ustedes dentro del análisis, bueno, no lo escuché quizás por tiempos y porque también los datos puede que no den para la información, pero pudieron revisar casos internacionales o casos similares que pudieran utilizar como un respaldo a lo que ustedes estaban planteando en sus análisis. O sea, además de decir, la literatura dice esto, o de acuerdo a nuestro análisis de sustituibilidad, pasa esto. ¿Pudieron checar esta parte técnica? Les pido a los equipos que sean concretos porque van a iniciar la sesión cierra en 5 minutos. Entonces, por favor, sean concretos a ambos equipos. Adelante, equipo de la comisión, puede contestar la pregunta de la jueza. Su señoría, muchas gracias por su pregunta. Nos permite ahondar un punto importante.
existe variedad de jurisprudencia sobre el tema, hablando sobre el pay for delay, las prácticas de pay for delay, etcétera. Pero hay una jurisprudencia que nos gustaría resaltar, y es el caso Generi, tratado en la jurisprudencia de la Unión Europea por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a propósito del asunto C-307/18. En este caso se da una práctica similar en el sentido de que un agente competidor firma diversos acuerdos con distintos agentes mediante los cuales le impone obligaciones de no producir, de producir determinados segmentos de mercado o de, digamos, subsumirse solo a los segmentos de mercado que el dominante busca permitirle. En ese sentido, la jurisprudencia ha sido muy clara, y con respecto a Yaja Pharma, no importa, así lo ha dicho la jurisprudencia, que actualmente el competidor no se encuentre dentro del mercado, sino que mediante la consolidación de sus procesos productivos pueda, mediante, digamos, sencillos pasos, llegar a completar su participación en el mercado. Muchas gracias por su pregunta, su señoría. Su señoría, complementando, voy a agregar 3 casos también que fundamentan distintas partes de nuestro alegato. En primer lugar, el caso Pfizer en Ecuador. En segundo lugar, el caso AstraZeneca versus la Comisión Europea, que es categórica respecto a la posibilidad de usar de un derecho, como sucede en este caso. Y en último lugar, al caso que se da en Chile respecto a una filial de Pfizer que fue sometida a un requerimiento por parte de la Fiscalía Nacional Económica, que también fue un caso único en Chile, muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Equipo del agente económico. Sí, gracias. Justamente para responder la pregunta, acá tenemos 2 resoluciones que no las citamos por el caso, gracias por permitirnos ahondar. Son 2 casos de fusiones ante la Comisión Europea, Sanofi Aventis y Zentiva, y Teva Pharmaceutical Industries Limited con Ratiopharm. En ambos casos de las fusiones, se analizó si realmente la adquisición de una empresa por parte de otra implicaba que se restringiera el mercado. Lo que nos importa para esos efectos es que en ambos casos, en los fundamentos de derecho, la Comisión Europea determinó que no había una restricción a la libre competencia porque el mercado relevante era más grande de lo que preliminarmente parecía. Acá se menciona, por ejemplo, que el ATC3, el principio activo, podía ser reemplazable con otros principios activos porque justamente los principios activos no son lo más relevante a nivel de bioequivalencia exacta, sino que lo que importa es, cito literalmente lo que dice en el caso Teva con Ratiopharm, que un grupo de moléculas, o sea, principios activos distintos, pueden considerarse intercambiables para una amplia gama de aplicaciones, siempre y cuando la aplicación médica sea exacta. Por ende, consideramos que la aplicación médica no es solamente algo que nosotros consideramos como agente económico, sino que en general la aplicación médica es lo que prima en el análisis de sustituibilidad de distintas autoridades respetadas, tales como la Comisión Europea, por esos 2 casos mencionados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos equipos. Honorable jurado, muchas gracias por sus preguntas. Ha llegado el momento de que los jueces deliberen para la siguiente evaluación y el siguiente pase. Entonces, muchas gracias a ambos equipos. De nuevo, reitero mis felicitaciones, lo hicieron muy bien. Ya había visto algunos equipos también en la sesión pasada, entonces mucho éxito para la siguiente etapa. Les pido que ahorita abandonen la sesión para que los jueces deliberen. Muchas gracias.